¿Qué fichajes ha habido estos días en la Liga Andesa? ¿Cómo salieron de la Copa los equipos que cayeron en la primera jornada? Lo analizamos todo con Noelia Gómez Mira. Dentro vídeo. Nach, es la ACB. Parón por Copa del Rey, por ventanas FIBA, pero regresa a la competición y estos días hay muchos equipos que han empleado el tiempo en acometer fichajes, había equipos que lo necesitaban, otros todavía no lo han hecho, pero van a ir al mercado. Si quieres, vamos a repasar un poco los movimientos de estos días, empezando por Casa de Monzaragoza, porque hay cambio de entrenador. Se fue Ramírez, ha llegado Plaza, y también cambio en la posición de 1-2, porque se fue Richardson y ha llegado Foreman. Sí, bueno, al final son cambios casi que obligados, ¿no? Es verdad que ya se sabía que esa Casa de Monzaragoza hacía ya un tiempo que andaba buscando en el mercado un entrenador, eso es una realidad, ¿no? Yo creo que incluso se ha hablado muchísimo sobre eso, que es verdad que Ramírez parecía que estaba cuestionado y obviamente apuestan por un entrenador que esta misma temporada estaba entrenando en Liga Endesa, como es Joan Plaza, y que conoce muy bien la competición. Los cambios, pues bueno, al final la salida última que ha habido del Casa de Mon ha sido un poco sorpresiva, ¿no? Porque era prácticamente un recién llegado y bueno, es verdad que tampoco resulta tan raro en cuanto a que no es la primera vez que ocurre algo así cuando uno de este tipo de jugador aterriza y por lo que sea dura 2 semanas y se acaba yendo. Ojalá no pasara, ¿no? Porque es verdad que eso obliga al club a moverse, tiene que ejecutar cambios, etcétera. Pero bueno, yo creo que el cambio, por así decirlo, o el refuerzo que han fichado tiene muy buena pinta, sobre todo si se adapta bien, ¿no? En estos días, ya no solo al equipo, sino también, pues bueno, al ritmo de la competición, porque al final ya se sabe cómo es la Liga Endesa, que a veces es un poco complicada. Un jugón. Sí, para mí lo es. Creo que off the record, como se suele decir, el otro día lo hablaba contigo y dije, este jugador, como consiga adaptarse bien y de primeras, puede ser, puede tener, es de esos jugadores que puede generar impacto inmediato, sobre todo a nivel ofensivo. Pues veremos. Y el destino ha querido que Joan Plaza debute en el Principado, en la pista de Moraván Andorra, su ex equipo en Liga Andesa esta temporada. Un Moraván Andorra que también ha firmado un jugador anotador, jugón, de los que estábamos comentando ahora estos días, que es Rice. Lo necesitan, ¿eh? Es un partido muy importante este fin de semana, porque son dos equipos que de momento no están en descenso, pero se quieren alejar de la zona peligrosa. Sí, es verdad que al final un poco la situación, ¿no? Que de la clasificación por cómo está Covira en Granada, que parece prácticamente desahuciado, el revés que ha sufrido también Recoleta Salud San Pablo Burgos con la lesión de Ivan Jackson, etcétera, pues sí que parece un poco que deja más tocados a esos, pero es verdad que sobre todo respecto a Burgos, es que los equipos que están justo más o menos por encima no se pueden despistar, ¿no? Y la situación que tienen obviamente Moraván Andorra y Casa de Monzaragoza este año es muy paralela, que básicamente están peleando por lo mismo y es un partido importantísimo. Como dices, al final el destino muchas veces es así de caprichoso y el hecho de que Joan Plaza, que empieza la temporada en Moraván Andorra, sea ahora el que va a buscar su primera victoria con Casa de Monzaragoza, en la que fue su casa, ante el que fue su equipo, pues yo creo que le da un poco más de aliciente, ¿no? A la vuelta a la competición también para estos dos equipos que, como bien dices, al final están necesitados de victorias, porque cuanto más sumen, o sea, cuanto antes sumen victorias y se vayan alejando un poco de esa zona de descenso, más tranquilidad podrán tener. Ahora que mencionabas a San Pablo Burgos y esa zona peligrosa, que están allí los de Porfi Fisac, se ha lesionado, que lo has mencionado, se ha roto el cruzado en estas ventanas FIBA jugando con su selección Jackson y sé que compartimos información que el club está en mercado, que necesita un anotador tirador en esa posición, que parecía incluso que sonaba Foreman, pero que ha terminado yendo a Zaragoza, pero que la idea es fichar. Sí, sí, o sea, Casa de Monzaragoza se queda con, digamos, uno de los nombres que está sobre la mesa en Recoleta Salud San Pablo Burgos, pero es verdad que tampoco era el único y que parecía que estaban intentando cerrar al jugador lo antes posible. Pero es verdad que la info que, como bien has dicho, compartíamos es que todavía no estaba, al menos cuando estamos grabando esto, no estaba cerrado al 100%, pero sí que están en mercado y que quieren, la intención es fichar sí o sí.
Otro equipo que ha fichado estos días, además, hace poquitas horas, ha sido Dreamland Gran Canaria. Vuelve Metu a la Liga Andesa tras esa grave lesión que sufrió siendo jugador del Barça en el Aquiles. Bueno, ha estado inactivo, recuperándose todos estos meses. Un jugadorazo que si está bien ayudará muchísimo a los de Lakovic, que también está en esa zona, ¿no? Intentando alejarse de la zona peligrosa. Yo no creo que Gran Canaria vaya a terminar peleando por la permanencia, ¿no? Pero está un poco en tierra de nadie. Sí, además yo creo que para mí, si consigue estar, si realmente se ha recuperado bien y el ritmo competitivo, que muchas veces es, hablamos de alta médica, pero luego está el alta competitiva, ¿no? Total. Si está bien, para mí, a día de hoy, es el mejor fichaje que ha habido en estas ventanas, porque ya vimos lo que fue capaz de hacer con el Barça. Si no se llega a romper, ¿a dónde, o sea, en qué cotas estaría ahora mismo ese jugador, ¿no? Yo creo que es un fichaje que como decimos, que a nivel físico sobre todo, pues es quizá la duda entre comillas, pero obviamente habrá pasado 1000 reconocimientos, le habrán hecho 1000 pruebas, sobre todo se hace, ¿no?, con este tipo de jugadores cuando han estado tiempo parados y vuelven, ¿no?, al mercado y los ficha a alguien, pero es que realmente creo que puede aportar muchísimo porque es una de las mayores carencias que tiene el Dreamland Gran Canaria, ¿no? Y al final obviamente el revés también que sufren con la lesión de Miquel Salvó, que por cierto un gesto muy bueno el haberlo renovado Sí. estando lesionado, como han hecho en estas ventanas, pues para mí es un perfil de jugador que puede dar muchísimo y puede efectivamente marcar una especie de antes y después en el Dreamland Gran Canaria, como bien dices, para que ya no sea ese equipo que a lo mejor ahora duda, entre comillas, en pelear por la salvación, sino que empiece a mirar, o sea, pueda seguir sumando y mirar más arriba. Y ese hueco de Mikel Salvo, no en cuanto a posición, pero sí la banderita de cupo que se necesita tanto para CB como para FIBA, para BCL. Ellos juegan Champions. Ya sabemos que en Champions son 5. Parece que de momento Maniema. Estaba sonando incluso Izan Almansa. De momento él ha declarado que su idea es continuar o terminar la temporada en Madrid, pero era uno de los nombres que podemos confirmar que el Dreamland Gran Sí. Canaria ha estado tanteando estos días porque, bueno, pues le hacía las dos funciones, ¿no? Le cubría la posición de 4 y 5 y además era cupo. Sí, sí, de hecho las conversaciones entre los dos clubes están confirmadas tanto por tu parte no como por la mía de que Total. sucedieron efectivamente, pero finalmente no se dio. Bueno, al final iba a ser en todo caso una cesión porque él iba a seguir Exacto. perteneciendo al Real Madrid, pero sí que es cierto que hubiera, digamos, pues bueno, solventado esa papeleta, ¿no?, de la banderita, como bien dices, del cupo que tanta falta les hace. Es verdad que van a tirar con Maniema, que también es un jugador que a Jaka Lakovic le gusta bastante, lo lleva utilizando desde la jornada 1, me acuerdo perfectamente, ese Real Madrid Dreamland Gran Canaria que hay en un momento del partido en el que lo pone y Que bueno, juegan contra a el ver Madrid, si además, realmente... esta semana. Sí, 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 por eso digo, o sea que al final es un poco, ¿no?, como ese nuevo inicio, pero que yo creo que a lo mejor no siguen en el mercado como puede estar luego que lo acabamos de hablar, el Recoleta Salud San Pablo Burgos, pero si obviamente les sale una oportunidad de algún cupo, que es muy complicado porque ya se sabe cómo está ese mercado, pues seguramente la aprovechen, porque es que ahora mismo está un poco al límite, ¿no? Si se te cae alguna banderita más, que esperemos que no y que no se lesione nadie más, es complicado. Y de Gran Canaria saltamos a otra isla, a Tenerife, porque La Laguna había firmado a Williams, pero después ha comunicado que no ha pasado el reconocimiento médico y que no formará parte del equipo de Chus Vidorreta. Y claro, lo dijo él también en rueda de prensa en la Copa. Estaban en mercado porque además de ver cuándo se incorpora Marceliño Huertas, tienen la baja de Sastre también. Y ojo también al tema de los Ah, cupos. claro, no, están más o menos los dos equipos en eso, estaban buscando un poco en el mismo mercado, ¿no? Y es cierto que ha sido sorpresivo, aunque ya no es la primera vez que pasa esta temporada, de que fichan a un jugador y no pasa el reconocimiento médico. Ya lo vimos también con Lleida y Castañeda, y que luego al Sí. final acaba en Andorra, pero bueno, se acaba lesionando. Entonces, pues obviamente, esto lo que significa es que van a seguir en mercado, es decir, ellos parecía que habían encontrado la pieza que les faltaba, aunque seguían mirando, como bien dices, por si acaso, y ahora
pues tienen la urgencia de decir, no, no, es que tienen que fichar, aunque seguramente ya tienen algún que otro nombre sobre la mesa. Seguro, seguro. Y cuando lo dices así es que seguro que tú también lo sabes. Has mencionado a Lleida y a Castañeda. En estas ventanas FIBA han fichado, bueno, va cedido por el UCAM Murcia, Dani García. Necesitaban un jugador que les hiciese ese 1-2 más organizador, más base. Que Bateman está genial, pero que igual necesitaban a alguien más en la rotación. Sí, sin duda, porque al final, si no es que la liga se hace muy larga, la temporada se hace muy larga, ¿no? Y yo creo que es una pieza que le viene muy bien por muchos motivos. Es cupo, es un jugador bueno, que lo que le hemos visto es verdad que esta temporada estaba jugando poquito, pero tiene esa intensidad, puede, como bien dices, es un 1-2 que puede un poco, pues, si tiene que manejar el balón, la jugada, marcar jugadas durante unos momentos, lo hace. Puede caer también a la posición de dos y creo que va a dar esa versatilidad y luego a título personal del jugador pues le va a venir bien porque va a tener más minutos de los que estaba teniendo ahora y seguramente ahí también creo que ha sido muy inteligente en este sentido UCAM Murcia por el hecho de que es verdad que las posiciones la tenía muy bien cubierta porque los fichajes que ha hecho también este año están respondiendo muy bien y a la vista está de la situación de UCAM Murcia en la tabla, cómo ha peleado en Copa, etcétera, y te estás guardando, ¿no?, a un jugador de cara a futuro, porque él va a seguir siendo jugador de UCAM Murcia. Exacto. Hice un vídeo aquí en el canal hablando de esta cesión. Dani García hasta junio estará en Lleida, pero el UCAM Murcia recupera sus derechos una vez termine la presente temporada y como decimos, muy importante porque es cupo y el UCAM Murcia va a necesitar 5 para la próxima temporada. Oye, antes me has dicho que Metu crees que es uno de los fichajes o el fichaje más importante que se han hecho estas ventanas FIBA. Te voy a poner otro nombre sobre la mesa y con esto cerramos el apartado fichajes, que es Jabari Parker, que llega cedido a la Peña por parte de Partizan. Vamos a ver también cómo está Jabari. Sí, obviamente yo creo que seguramente la gente diga, no, no, Jabari es mejor fichaje que Metu porque encima viene pues de haber jugado tal, pero es Y con verdad su que flow de las gafas, ¿eh? En sí, su sí, sí, presentación o en su reconocimiento médico iba con sus gafas de sol. sí, sí, pero sí que es cierto que, sobre todo por impacto y encaje, a mí me parece más llamativo, ¿no? O sea, o más importante el fichaje de Metu por la importancia que necesita el Dreamland Gran Canaria, sobre todo en esa posición, pero es verdad que Jabari Parker va a suponer también un paso al frente, sobre todo si consigue entrar bien en el equipo. Lo bueno, conoce la liga, conoce Badalona, porque al final vivía en Barcelona y estaba muy cerca, y él lo comentaba siempre, que había visitado los sitios de alrededor, etcétera, y eso también hará que seguramente el encaje sea mucho más sencillo, ¿no? Pero es verdad que a nivel de impacto sí que me parece más llamativo el que puede generar Metu, que Jabari Parker es un fichajazo, por supuesto, o sea, yo creo que es un refuerzo muy, muy bueno de Juventud de Badalona con el que está diciendo básicamente, ojo, voy a pelear sí o sí por la DCL. Y con Gran Canaria, vamos a ver también con Unicaja y demás. Cerramos el apartado fichajes y precisamente te quería hablar bueno, vuelve la Liga Andesa este fin de semana. Se ha hablado mucho de los equipos Euroliga, de cómo han salido de la Copa del Rey, pero te lo quiero poner un poco más difícil y te quería preguntar por los 4 equipos que cayeron en el cruce de cuartos, ¿no? Al final los Euroliga pues no han parado de competir porque ha habido jornada de competición europea, pero te quería preguntar especialmente por Unicaja, que además ha sacado parte médico sobre Tyson Pérez, lesión en el Aquiles, va a haber un tratamiento conservador, en principio va a estar de baja 4 semanas, hay que ir viendo su evolución, pero que también es una baja muy importante para los Divon Navarro y para mí es el equipo que más tocado anímicamente salió de la Copa del Rey. Sí, para mí también, o sea, yo lo comentaba, ¿no? Básicamente allí, que al final es verdad que no venía o no llegaba, ¿no?, a la Copa como a lo mejor en otras ocasiones, con esa chispa o ese, no sé, esas sensaciones, ¿no?, que al final le hicieron pues ganar 2 copas en 4 años, básicamente, pero sí que es cierto que aún así son los que más tocados salen ya no solo porque como perdieron, o sea, por la cifra, ¿no? La diferencia de puntos por la que perdieron, etcétera, sino sobre todo por las sensaciones que te quedas sin Tyson, que necesitas reenganchar otra vez a los jugadores, que es un poco, digamos, el tira y afloja que han ido teniendo toda la temporada, ¿no? Sí. Que por momentos parecía que no, luego conseguían otra vez, parecía que empezaban a funcionar,
pero pasaba algo, pues alguna lesión o alguna situación que no termina de encajar y otra vez parecía que daban un paso atrás. Y yo creo que es una jornada importantísima la que tiene esta primera tras Copa Unicaja para quitarse, por así decirlo, esos fantasmas, porque pueden costarle caro de cara anímicamente a lo que viene, que es ya la recta final de la temporada. Y no solo eso, es que también ellos tienen que mirar ya no solo la Liga Endesa, sino también que juegan doble competición y que muchas veces los equipos cuando entran en mala dinámica te acaban afectando ya no solo a una competición, sino a todas las que juegas, ¿no? Y yo creo que por eso es bastante importante que recuperen esas sensaciones, ya no digo ganar, sino simplemente el recuperar esa sensación, ese juego que Unicaja por momentos esta temporada le hemos visto que sabe hacerlo muy bien, pero que a veces parece que se desconecta y que no termina de encontrar. ¿Y qué imagen se tiene desde fuera de Murcia de Lucan? Porque para mí era el equipo estrella de la Copa del Rey en el sentido de que movió mucha afición, que salía con muy buena imagen, pero creo que luego los titulares se los quitó un poco el Baskonia, evidentemente, por la gesta que hizo, por lo inesperado de su título, ¿no? Pero ¿cómo se ve a Lucan Murcia fuera de aquí? Hombre, yo sigo pensando que UCAM Murcia tiene esa chispa que, por ejemplo, hace unos años le hizo Unicaja ganar la Copa en Badalona, esa unión dentro de vestuario. A mí me recuerda, incluso me atrevería a decir, ya no quiero decir que a lo mejor vaya a conseguir los mismos resultados, ¿no? Pero a mí me recuerda a una versión mejorada del UCAM Murcia de hace un par de años que llega a ser finalista de Liga, por las sensaciones sobre todo de juego, las sensaciones anímicas de los jugadores que sí, que caes en el partido y te eliminan a la primera y tal, pero lo haces en un partido en el que a lo mejor te podía haber salido cara, ¿no? Es decir, yo creo que UCAM Murcia se retira con buenas sensaciones, o sea, se va de la Copa con buenas sensaciones y ahora lo que tiene que hacer es mantener eso, que seguramente Sito es de los mejores entrenadores a nivel, sobre todo mental, Sí. para inculcar eso, ¿no? A los jugadores y que eso sea, pues, un paso al frente y no un nos ha ido mal la Copa, ¿no? Y Juventud, antes hemos hablado de Jabari, de ese fichaje de Jabari que no juega la Copa, pero ¿qué sensación te dio? Porque yo esperaba un poquito más de ellos, más de Ricky en su retorno a la Copa del Rey, más de Tomic. Sí, es verdad que fue un partido en el que, sobre todo los nombres que más titulares suelen acaparar o que más foco pueden acaparar, se acabaron diluyendo un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que, fíjate, que igual que creo que Unicaja ha podido quedar más tocado en este sentido con esa derrota, sí que veo la derrota de Juventud Badalona un poco más constructiva. Puede Es ser. decir, me da la sensación como que aunque es verdad que obviamente Valencia Basket hizo un partido redondo, básicamente, o sea, era muy difícil, pero sí que las cosas que más o menos intentaban hacer bien, pese a que faltó a lo mejor ese paso al frente o ese tirar del carro que todos esperábamos que hicieran, tanto Ricky como Tomic, etcétera, sí que se vio reconocible el juego, sobre todo en momentos del partido, ¿no? De Juventud de Badalona. Entonces yo creo que sí, te llevas el revés de la copa, pero sabes que sobre todo también con la incorporación de Jabari tienes las armas para decir, bueno, eso está ahí y ahora tengo que construir en base a los errores que he cometido aquí, ¿no? Para mí sí que, por ejemplo, me parece que a lo mejor no es tan, no lo veo a lo mejor tan explícito, ¿no? Como por ejemplo si he visto en UCAM Murcia que es como un paso al frente, o sea, la Copa es un refuerzo pese a la derrota, al camino que tienen que llegar, pero tampoco creo que sea como por ejemplo Unicaja, que sí me parece más de urgencia que reencuentren, por así decirlo, su sino, ¿no? ¿Y cuánto echa de menos la Laguna Tenerife a Marce? Demasiado, ese es uno de los problemas, ¿no? Que al final cuando tienes un jugador que da tanto y hace tanto y muchas veces casi sin que suene, ¿no? Sin que uno va mirando el partido y parece que Marcelo está haciendo mucho y de pronto mira las estadísticas y dices, pero ¿en qué momento, no? Es verdad que lo está echando mucho de menos. Aún así, creo que más o menos han intentado, se ha visto un paso al frente, ¿no? De los que tenían que darlo, De Fittipaldo, digamos, sobre entre todo. comillas, sí, sí, eh, para suplir un poco esa ausencia, pero es que no se puede, ¿no? Yo recuerdo que decía, yo no puedo ser Marce, o sea, Claro, claro. yo tengo que ser yo y hacer el juego que yo
considero que tengo que hacer o que a mí se me da bien para digamos, tirar del equipo, ¿no? Y yo creo que eso sí que lo han encontrado bien y lo están haciendo bien. A ver ahora, ¿no? Bueno, viendo también un poco si finalmente fichan pronto, básicamente lo consiguen tener para esta vuelta a la competición o no, pues cómo reajusta y Chus Vidorreta todo y, como bien dices, pues ver cuándo vuelve Marce, que yo creo que es la gran pregunta. Nos quedan muchas emociones todavía esta temporada. Solamente se ha cumplido la mitad del curso. Ya se ha jugado la Copa del Rey. Queda todavía el playoff, la permanencia, las competiciones europeas. Muchas cosas que comentar aquí en el canal. Noé, gracias por pasarte este ratito. Un placer, ya sabes que siempre encantada de hablar aquí contigo y con la gente en la pizarra. Nach es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega.